Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. En esta hora quiero invitarles a reflexionar en la palabra de Dios y para ello vamos a utilizar unos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Le voy a dar lectura y dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Dios, por este día. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Bendice nuestras vidas a través de ella. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión el apóstol Pablo está dirigiéndose hacia los creyentes y hace una comparación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Déjeme decirle que muchos han caído en confusión por pasajes como este, pues piensan que lo que Pablo está haciendo es marcar una línea de restricciones, pero no es así. Déjeme explicarme. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que manifiestas son las obras de la carne y el fruto del Espíritu, por otro lado. Así que una de las cosas clave por las que podemos entender este pasaje se encuentra en el versículo 18 y dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, Pablo no nos está pidiendo que decidamos si vamos a hacer una cosa u otra, si vamos a tomar una lista de obras para hacerla o no, sino que nos está pidiendo que analicemos cómo está nuestra vida, qué se está manifestando por nuestras acciones. El apóstol Pablo dice en el versículo 16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. De hecho, la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 17 al final, que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, no se trata de que tengo que obligarme a mí mismo a no hacer las obras de la carne, como dice ahí una larga lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, todo eso. No está diciendo que yo tengo que decidir no hacerlo, sino que de hecho yo no debería de tener ni siquiera la intención de participar en ese tipo de acciones, porque el Espíritu Santo mora en mí, porque soy hijo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos que analizar nuestra vida para saber si da evidencia o no de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Si nuestra vida da evidencia de las obras de la carne, entonces no estamos siendo gobernados por Dios, sino que andamos en la carne.
si nuestra vida, al analizarla, arroja como resultado que nuestras obras son de la carne, significa que no es el Espíritu de Dios el que nos está guiando. Porque el apóstol Pablo dice entonces, el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, pero el fruto del Espíritu, en contraparte con lo que ya dijo. Ahora, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y de nuevo, no se trata de que yo elija, bueno, voy a ser amoroso, voy a ser bondadoso, voy a ser manso. No se trata de que yo esté viendo qué puedo o no ser o hacer, sino de que eso debe estar en mi vida si estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Eso debe darse a notar. Por eso el apóstol Pablo usa la frase fruto. El fruto del Espíritu es. Y el fruto en forma singular, no plural. No es, si tengo 2 o 3, es que sí tengo algo del Espíritu Santo. No. Todo es el fruto del Espíritu. Entonces, tenemos una gran tarea por delante. Porque dice el apóstol Pablo en el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto no significa que el cristiano no tiene tentación. Significa que el cristiano, el que es de Cristo, ha subordinado sus pasiones, sus deseos al señorío de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía con seguridad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Más allá de un bonito versículo o una bonita frase, eso debe ser una realidad en nuestra vida. Ya no vivo yo. Nada de que es que se me antojó, es que yo quería, es que me dieron ganas. Es que ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y ahora no hago lo que me da la gana, sino lo que Cristo quiere para mí. Eso es de lo que está hablando la palabra de Dios. Dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si tenemos vida en Cristo, es porque el Espíritu de Dios nos convenció de pecado y nos llevó a los pies de Cristo. Y si eso es cierto, toda nuestra vida, todos los días, debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo estás tú? Si haces un análisis hoy de tus acciones, ¿dónde encajan más tus acciones, tus obras, tus actitudes, tus actividades? ¿Dan evidencia de que tu vida está dirigida por Cristo, por el Espíritu Santo? ¿O dan evidencia de que tu vida está dirigida por tu propia carne? Si es lo segundo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Ponte a cuentas con Dios hoy y permítele que Él te limpie, te purifique, te lave de todos tus pecados. Y permítele ser el Señor de tu vida. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por permitirme meditar en tu palabra. Gracias, Dios, porque hablas a mi vida, a mi corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento a nuestro espíritu. Bendice, Dios, nuestras vidas a través de ella. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de tu palabra, a ponerla en práctica. Ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano, a someternos al señorío de Cristo, a permitir que tu Santo Espíritu nos guíe para hacer tu voluntad y no la nuestra, y que entonces nuestra vida dé evidencia de que tú estás reinando en nuestro corazón, y que a través de nuestro testimonio otros vengan a los pies de Cristo. A ti, Señor Jesús, hoy y siempre, toda la honra, toda la gloria, todo el honor.
ti, Dios, te damos gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Es mi oración que usted y yo podamos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos, analizar nuestra vida y decidir que todo lo que hagamos esté bajo el señorío de Cristo, para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Dios les bendiga.